clase, el taller de ayer, estaba explicando eh, esta parte, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado del movimiento armónico simple, habíamos hablado de los periodos, las frecuencias, ¿cierto? Habíamos hablado también de lo que es el movimiento armónico simple y lo que es eh, su relación con el movimiento circular, ¿cierto? Habíamos hablado también que si yo variaba, ¿cierto? La amplitud o variaba las diferentes, la constante pues de elasticidad, si variaba la masa, digamos, de ese cuerpo oscilatorio, ¿cierto? Esto iba a tener unas implicaciones de manera gráfica, ¿sí? También habíamos hablado eh, de las ecuaciones, ¿cierto? Que presentan este tipo de comportamientos, ¿cierto? Eh, pero es que apenas fue ayer, Rey. Yo creo que las envía mañana, algo así. Mm, de igual forma, si no te han llegado, puedes buscarlo por YouTube. Yo tengo, han montado varios videitos míos de ahí explicando toda esta parte también. Bueno, el periodo, la frecuencia no dependen de la amplitud, ¿cierto? Habíamos hablado de ese tipo de cosas, las ecuaciones, cómo podía sacar o determinar también ecuaciones de velocidad de onda, ¿cierto? O sea, es decir, teníamos que el movimiento armónico simple tenía un comportamiento, bueno, es oscilatorio, ¿cierto? Ese comportamiento oscilatorio, como sabemos, tiene un comportamiento ondulatorio, ¿cierto? Este tipo de comportamientos se grafican de esta manera y tenemos pues gráficas sinusoidales o de coseno, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, daban este tipo de ecuaciones. También hablamos de lo del ángulo de fase, hablamos de la velocidad, del periodo, de la amplitud, que se refería con respecto a la amplitud como tal. Eh, ¿Qué más? Bueno, y yo creo que quedamos hasta ahí, si no estoy mal. Entonces, una cosa importante, que era lo que les estaba comentando ahorita, eh, cómo sacábamos las otras ecuaciones de ese comportamiento oscilatorio, ¿cierto? Ondulatorio, pues, a partir de la primera, que sería esta, ¿cierto? De la misma manera como sacábamos para movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, ya sea acelerado o lo que sea, caída libre, ¿cierto? Teníamos ecuación de posición y ya sabíamos de que si lo derivábamos, encontrábamos la de velocidad, derivábamos la ecuación de velocidad con respecto al tiempo, encontrábamos la aceleración. Miren aquí en el tablero, tenemos estas tres ecuaciones. Todas se definen a partir de eso, de la derivada de la posición con respecto al tiempo, velocidad, velocidad con respecto al tiempo, aceleración. Listo. Importante. Otra cosa importante, sabiendo esto, ¿sí? Al igual que en movimiento circular, en movimiento lineal, etc., etc., este tipo de comportamiento en el armónico simple, también analizamos lo que son las energías, ¿sí? Recordamos que cuando nosotros analizábamos energías, decíamos que cuando estaba involucrado una parte del resorte, que era resortes, utilizábamos lo que era la energía potencial, ¿cierto? Energía potencial. Entonces, ¿la potencial es cuál? La potencial elástica. Recordamos que nosotros
escribíamos o expresábamos dicha energía a través de la letra U, ¿cierto? Y decíamos que era un medio de K, que es la constante de elasticidad, por la distancia de elongación elevada al cuadrado. Resulta que como eso también se está moviendo, ¿sí? Tenemos que la velocidad también está involucrada. Entonces, al estar involucrada significa que hay energía cinética. Entonces, la energía como tal de este movimiento armónico está constituida por una energía cinética y una energía potencial, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo necesito que ustedes tengan claro, que nosotros también necesitamos lo que son energías eh, cinética y lo que es energía potencial elástica en este caso, ¿cierto? Entonces, hay una cosa y hay un comportamiento muy particular, ¿sí? Y es de que cuando yo tengo el X máximo, va a ser igual a la amplitud, ¿sí? Ya sabemos lo que es la amplitud. Entonces, yo tengo la velocidad máxima, es igual a W por A. Ya sabíamos que esto, pues, sabemos nosotros que una velocidad lineal llevada o involucrada dentro de una frecuencia angular eh, era W multiplicado por el radio, pero el radio pues hace las veces en este caso de la amplitud como tal. ¿Listo? Por eso se escribe esta expresión de esta manera. Entonces, si yo decía que la velocidad máxima, ¿cierto? Es igual a W por A, ¿qué quiere decir esta parte aquí? Que yo cuando alcanzo mi máxima velocidad, significa que alcanzo la máxima amplitud. Mírenlo aquí. Esa es la relación. Listo. Si a ustedes les preguntan, mira, el resorte se elongó tanto, ¿cierto? O empezó con cierta elongación. Listo. Y se está moviendo, entonces yo quiero saber cuál es la velocidad en ese punto. Utilizamos la siguiente expresión, ¿sí? Para velocidad máxima, esta. Para velocidad en cualquier punto de la elongación o del movimiento, utilizamos esta. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es la raíz de K sobre M? Pues es la frecuencia angular. Siguiendo con ese sentido, también tenemos algo que es el movimiento armónico simple, pero en esta vez la tenemos en una función o una versión de manera vertical, ¿cierto? Así como hay ese movimiento oscilatorio de manera en X, pues horizontal, también hay uno en manera vertical. Era como cuando analizábamos el movimiento rectilíneo uniforme, que era o en X o en Y, acelerado, ¿cierto? Que en acelerado, pues era caída libre y en X, pues había un cambio de la velocidad. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta, muchachos, de que la gravedad hace su magia. ¿Cómo así? Claro, de que de por sí el solo peso de la masa como tal va a elongar en un poco, en un cierto sentido como tal, ese resorte. Entonces, ¿qué pasa? Que a comparación de esto, de este resorte que tenemos acá, vamos a tener una longitud inicial diferente a la que estaría el resorte naturalmente, ¿cierto? Entonces, eso se va a tomar como una L, literal. Entonces, cuando yo deformo el resorte, una vez deformado inicialmente, ¿cierto? Por la acción de la gravedad, yo lo que hago es básicamente tomar esa
distancia inicial como la longitud que me deforma esa gravedad. ¿Cómo la puedo encontrar? Sencillos. Yo tengo la constante K del resorte, ¿sí? Y yo sé que por la ley de Hooke, muchachos, nosotros tenemos que la fuerza es igual a K por X, ¿sí? Como sabemos de que la fuerza es igual a K por X, ¿qué pasa? Que ¿qué fuerza se le está haciendo en este caso? En este caso, lo que estoy haciendo es básicamente la fuerza de la gravedad. ¿Listo? La fuerza de la gravedad, que sería mg, ¿cierto? Ahora, yo debo involucrar en esa fuerza la masa por la gravedad y tengo que adicionarle lo que es la constante del resorte y adicionarle lo que es esa deformación inicial. ¿Sí? Es decir, que aparte de que yo tengo la fuerza de la ley de Hooke, yo también tengo la gravedad. Entonces, ¿cómo puedo encontrar eso? Simplemente de la siguiente manera. Tengo Kx, ¿cierto? Es igual a mg. Esto, tengo x igual a mg sobre k. Tengo esta distancia. Esta distancia sería la distancia inicial como tal ¿de qué? De mi resorte. Una vez yo tengo esa distancia inicial del resorte, ya puedo verificar y puedo observar cuánto se me va a deformar el resorte más adelante si yo le aplico alguna otra fuerza externa que me elongue el resorte. ¿Cuál es el único detalle y la única diferencia entre el horizontal y el vertical? Pues de que yo aquí tengo en el vertical la fuerza de la gravedad que me va a hacer elongar el resorte una cierta distancia. Entonces, bueno, no creo que les hayan enseñado el péndulo rotacional o se les enseñaron el rotacional. En mi caso, no. ¿Qué péndulo les enseñaron? Yo creo que a mí me lo enseñaron, pero por encima. Mm, A mí lo que me enseñaron fue el péndulo simple. solamente el simple, ¿cierto? Sí. Ujú. Listo. El péndulo simple. El péndulo simple eh, lo utilizamos, ¿cierto? Para mostrar lo que es también un movimiento armónico simple, ¿cierto? Entonces, como yo tengo una masa colgando, ¿sí? Este objeto va a empezar a oscilar con la ayuda también de lo que sería la fuerza de la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está oscilando de manera libre, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien. Resulta, pasa y acontece de que nosotros podemos utilizar estas dos expresiones, primero, para determinar la frecuencia angular y dos, para determinar el periodo, ¿sí? Que estas dos serían para el resorte, un sistema masa-resorte, ¿sí? Pero como tiene un comportamiento armónico simple también, entonces, afectado por la gravedad, yo voy a obtener que la frecuencia angular en este caso va a depender de la raíz de la gravedad sobre la longitud de ese péndulo. Esa es una. ¿Listo? Esa es una. Segundo dato importante, que
cuando los ángulos o este ángulo teta que está aquí está entre 0 y 10 grados, la amplitud entre 0 y 10 grados es un armónico simple. Significa que es un armónico simple. ¿Sí? Significa que es un armónico simple. Tiene un comportamiento armónico simple. Entonces, si tiene un comportamiento armónico simple, que obviamente estamos hablando de un péndulo simple y ustedes van a tirar que tiene un armónico simple, ustedes pueden aplicar la ecuación para el periodo, que sería 2pi de la raíz de la longitud sobre la gravedad. Para la frecuencia de oscilación 1 sobre 2pi entre la raíz de g sobre la longitud, y W, o la frecuencia angular, va a ser la raíz de G sobre L. Estos ya son demostraciones que, bueno, yo ya había hecho previamente, pero pues para que pasemos directamente como a resolver ejercicios, vamos a ver ahorita. Péndulo físico. El péndulo físico es simplemente cuando tú pones a rotar un objeto, a oscilar, perdón, un objeto con respecto a un pivote. Eso es el péndulo físico. No es más. Que obviamente, Juan, si vos pones a rotar, a oscilar, perdón, la vaina, un objeto, un cuerpo, pues, con respecto a un pivote, significa que yo tengo que tener en cuenta la inercia, pues, obvio. Por esa misma razón es que se expresa la frecuencia angular en función de la masa por la gravedad, por la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia entre la masa que está oscilando con respecto al pivote sobre la inercia. ¿Cuál es la inercia? La inercia es la inercia de todo el objeto. Número 2. El teta, para que se pueda comportar como un armónico simple, debe estar también entre 0 y 10 grados, la amplitud de esa oscilación. Si supera, ya no es ya no tiene un comportamiento armónico simple. Perdón. Ahora, ¿que cómo va a ser el periodo? El periodo va a ser 2pi por la raíz de la inercia sobre mg multiplicado por la distancia. Ahora, si ustedes saben que la frecuencia como tal es 1 sobre el tiempo, sobre el periodo, pues aplican esa ecuación, esa relación, y ya encuentran la expresión que me pueda ser útil para encontrar la frecuencia de oscilación de ese péndulo físico. No es más. O sea, no tiene ningún otro misterio, literal. Esto que está acá son comportamientos, pues son demostraciones, perdón, de dónde salen algunas expresiones. Y vemos otro tema, ustedes también ven otro tema, que se llaman oscilaciones amortiguadas. ¿Qué pasa con las oscilaciones amortiguadas? La oscilación amortiguada es una oscilación que va disminuyendo su amplitud a medida que transcurre el tiempo. Listo. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos amortiguadas, ¿cierto? Que sería, a ver, espéreme, amortiguamiento más fuerte, fuerza de amortiguamiento más débil. Listo. Miren, cuando yo tengo este comportamiento como la gráfica azul, ¿cierto? Miren que yo tengo aquí una oscilación amortiguada. ¿Por qué? Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, seguirá dando cierta cantidad de oscilaciones, ¿cierto? Mucho mayores que las de
la gráfica, por ejemplo, moradita. Miren que automáticamente hace una oscilación y lo que hace es básicamente empezar a disminuir de manera rápida esa amortiguación, ¿cierto? De manera rápida hasta que queda quieta. Entonces, este comportamiento es lo que nosotros llamamos comportamiento subamortiguado, ¿sí? Y cuando hace una oscilación y ya se pasma todo, es sobreamortiguado. Cuando tengo como la gráfica azul, son amortiguamientos. Simplemente se puede mencionar que es amortiguada y no más. Tenemos amortiguadas, subamortiguadas, sobreamortiguadas, y cuando no hace ninguno, básicamente, eso es que tiene un amortiguamiento crítico. Listo. Tenemos diferentes, bueno, ustedes les van a enseñar diferentes expresiones para poder calcular eso, porque pues en esta cosa de a veces yo doy ecuaciones y pues me da miedo. Porque ustedes para poder determinar algunas ecuaciones o utilizar ecuaciones que los profesores en algunos casos no les han enseñado, las necesitan demostrar. Y pues para que me los maten, muchachos, pues tiempo sobra, ¿cierto? Entonces, tenemos también, aparte, algo que viene con ligadito un poco con esta parte de los amortiguamientos y son las resonancias. Entonces, mire que la resonancia como tal va a depender del amortiguamiento que tengamos en nuestra oscilación, ¿cierto? Entonces, es decir, yo tengo un oscilador ligeramente amortiguado, exige un pico de resonancia puntiagudo, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo muy poco amortiguamiento, lo que va a generar en esta gráfica o esta oscilación es un pico sumamente alto. Cuando genero este pico sumamente alto, ¿cierto? Tengo una resonancia eh, un poco más alta, se podría decir. Entonces, miren, cada vez que la curva muestra la amplitud A de un oscilador sujeto a una fuerza impulsadora con diversas frecuencias angulares, desde el azul hasta el dorado, las curvas sucesivas representan cada vez mayor amortiguamiento, claro. Entonces, si yo genero mayores picos, mayores amplitudes, voy a tener mayores resonancias, pero si yo tengo menores picos, significa que voy a tener mayor amortiguamiento y la resonancia va a ser muy baja, ¿cierto? Entonces, en, en ese sentido, vamos a ver algunos ejercicios que tenía por acá y son, entonces, ¿dónde está mi lapicerito? Me perdió el lápiz. Listo. Me dicen, se muestra la gráfica de desplazamiento versus tiempo de una pequeña masa M en el extremo de un resorte. En t igual a 0, x es igual a 0,43 centímetros. A. Si M es de 9,5 gramos, encuentre la constante del resorte K. Y B. Escriba la ecuación para el desplazamiento en función del tiempo. Bueno, vamos por la A. Recordemos que es un sistema masa-resorte. Entonces, ¿qué tenemos? Me dicen, encuentre la constante del resorte K. ¿Qué me están dando? El tiempo, bueno, me están dando el tiempo, claro en esto.
Me están dando, ¿qué más? Me están dando de la gráfica, ¿cierto? Eh, te están dando la amplitud, sí, también, es cierto. Me están dando también, ¿qué otra cosa? La masa, me la están dando. Y yo ya voy a encontrar es K, ¿cierto? Entonces, T, que sería el periodo, sí. Entonces, básicamente, muchachos, lo que yo hago es utilizar la siguiente ecuación. Yo recuerdo que el periodo, ¿cierto? Está dado por esta ecuación. Es 2pi de la masa sobre la constante K, ¿cierto? La constante K es lo que vamos a encontrar. Si ustedes despejan esto, tienen T al cuadrado dividido 2pi. Bueno, elevan al cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Claro está. Entonces, por esa razón, pues, para eliminar esa raíz, 4pi cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual a la masa por K, ¿sí? Entonces, pues, en ese sentido, me quedaría que K va a ser igual a 4pi al cuadrado multiplicado por la masa y dividido el periodo. ¿Cuánto les da? Vamos a ver. Ahí no sería tal cuadrado también, ¿no? T al cuadrado, sí, claro que sí. Le comí ese cuadrado ahí. Bueno, el periodo me lo dan en segundos. Esto les va a dar 0.7877. Me están preguntando por la K, ¿cierto? Unidades, Newton metro. Recordamos que la constante del resorte, que es en K, las unidades son Newton metro, y que newtons es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo kilogramos, recordemos eso, muchachos, kilogramos, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Viene vos. Entonces, tenemos que mandar esos 9,5 a kilogramos. Tienen que hacer eso. Y ya les cuadra este de 0.78. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí vamos bien o no? Bueno, ese es B. Entonces, sigamos con el taller. De la gráfica, la A, ¿cierto? La amplitud vendría siendo A, vendría siendo 0.82 centímetros, ¿cierto? La fase, ¿cómo tiene ese comportamiento? La fase, ¿cómo se comporta? La fase, ¿cómo se comporta? O sea, ¿cómo se comporta esto, muchachos? ¿Cómo se comporta esto? Muchachos, ¿no entienden nada? ¿O qué pasa? No hay desfase. Se comporta de manera constante. No la pregunta. La fase, el ángulo de fase.
El ángulo de fase que me indica, Si hay alteraciones. Ah, no. Donde inicia, ¿no? donde inicia la gráfica, claro. Eso inicia en 0,43. No, inicia en cero, Sí, pero claro. eso no está como corrido del cero. Pero está corrido en X, pues en el tiempo, en el eje del tiempo, más no en X. Mira X dónde está. Ok, ok, sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Listo. Entonces la fase es constante, ¿cierto? La Ujú, fase como tal es constante. Entonces, eso es constante. Entonces, de la ecuación nosotros sabemos, tenemos que, me dicen que escriba la ecuación para el desplazamiento en función del tiempo. Tenemos que X es igual a coseno de W multiplicado por T más phi, ¿cierto? Más la fase. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a escribirlo. Decimos que, a ver, espérame un momentico. Bueno, la fase en este eje, ah, necesitamos encontrar ese punto de corte. Bueno, igual vamos a hacer, pero se mantiene constante. El ángulo de fase se mantiene constante. Entonces tenemos, ¿cuánto es la frecuencia angular? ¿Cuánto es la frecuencia angular? ¿Cómo sacarían ustedes la frecuencia angular? Uno sobre el periodo. Muchachos, ayer enfaticé mucho en no confundir frecuencia oscilatoria con frecuencia angular. ¿Qué es la frecuencia angular? Es básicamente el tiempo que demora el objeto en dar una rotación. ¿Qué es una frecuencia oscilatoria? Es el tiempo que tarda en dar un ciclo o una oscilación. Es muy diferente. Listo. Si ustedes confunden esos términos, muy posiblemente puede que les vaya un poquito mal. Entonces, no pueden confundir esos dos términos. Frecuencia angular es W, ¿cierto? Frecuencia de oscilación es F. Una te indica el tiempo que tardas en dar un ciclo, la otra te indica el tiempo que tardas en dar un giro o una vuelta o una rotación. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos la amplitud, que ya sabemos, vale 0,82 centímetros. Multiplicado por el coseno de W. W viene siendo ¿quién? 2pi sobre el periodo, ¿cierto? O sea, lo que tardaría es dar una rotación, ¿cierto? O lo que sería 2pi f, ¿cierto? Eso es otra vuelta, pero es 2pi sobre t multiplicado por el tiempo
más ese ángulo de fase. Entonces, tengo a X que va a ser igual, 0.82 multiplicado por el coseno. Esto, ¿cuánto vale el periodo, muchachos? ¿Cuánto vale el periodo? 0.69. 0.69, exactamente. 0.69 multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Más phi. Listo. Encontramos el valor de 2pi sobre 0.69. 2pi sobre 0.69. Esto les va a dar 9. Dejémoslo 9.11. Listo. Ustedes pueden dejarla ahí. ¿Sí? Pueden dejarlo ahí. Si les preguntan el ángulo de desfase, muchachos, ustedes dicen simplemente que cuando t es igual a 0, ¿sí? Ah, bueno, es que te lo estaba preguntando. Ve, en t igual a 0, x es 0.43. Entonces, lo que ustedes hacen es 0.43 centímetros, 0.43 centímetros dividido 0.82 centímetros coseno. Miremos una cosa, cuando t es igual a 0, entonces esto que está acá adentro, ahí acompañando el 9.11 es 0, y tengo el ángulo phi, ¿sí? Entonces tengo 0.43 sobre 0.82, 0.43 sobre 0.82, bestia. Esto da 0.52. Entonces, ustedes cogen y dicen 0.52, le saco el coseno inverso y ya tengo el ángulo fase. Entonces saco shift, coseno inverso de ángulo, en este caso 58.37, pero como estamos hablando de radianes, entonces vendría siendo 1,02 radianes aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a colocarlo acá? En nuestra ecuación decimos que x en función del tiempo va a ser igual a la amplitud que ya la tenemos, que es 0.82 multiplicada por el coseno de lo que sería 9,11 multiplicado por el tiempo más o menos lo que sería ese ángulo de fase, 1,02 radianes. Y así se soluciona el punto A y el punto B de ese ejercicio. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, todo Sí, sí. claro. Listo. Entonces, ese va siendo el primer ejercicio. Denme un segundito. Yo voy al baño. Ya regreso. Para responderte esa duda, si se puede en grados, entonces tienes que colocar 360 dividido el periodo.
Si no, no puedes manejar el 2pi radianes sobre el periodo. Listo. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice que tenemos una masa de 0,35 kilogramos en el extremo de un resorte, ¿cierto? Y este vibra 2,5 veces por segundo con una amplitud de 0,15 metros. Me dice, determine A, la velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio. B, la velocidad cuando está a 0,10 metros de la posición de equilibrio. C, la energía total del sistema. Y D, la ecuación que describe el movimiento de la masa suponiendo que en t igual a 0, x fue el máximo. Entonces, el A, tenemos que la velocidad máxima, cuando está en el punto de equilibrio, significa que tenemos la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es igual a W por A, ¿cierto? De entrada, que sabemos, la amplitud equivale a 0,15 metros y tenemos que esto es 0,35 kilogramos, vendría siendo la masita de el extremo del resorte. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos de... ¿qué más me dicen por ahí? A ver. Ah, ok. También me están dando la frecuencia. Miren que dice que vibra o oscila 2,5 veces por segundo. Es decir, esto es una frecuencia como tal, una frecuencia F, que vendría siendo 2,5 Hertz, que serían las unidades de la frecuencia, de esta frecuencia. Entonces, ¿cuánto vale W? W, nosotros de entrada sabemos que esto es 2pi multiplicado por esta frecuencia y multiplicado por la amplitud, ¿cierto? Entonces, 2pi multiplicado por 2,5 y multiplicado por la amplitud que vendría siendo 0,15 metros. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Dos pi por 2,5 por 0,15 nos va a dar 2,36 ¿para qué? No, normal, pues esos son, a ver, vean, yo les voy a mostrar. No, en este caso no, nada. Cuando tú utilizas funciones trigonométricas, ahí sí tienes que, si está manejando radianes, tienes que mandarlo a radianes y vas a encontrar alguna función trigonométrica. De lo contrario, no. O sea, tú puedes operarlo como quieras. Dime, Santiago, cuéntame. No, no, por el momento no. Ok. Entonces, esto les va a dar a ustedes, esperen que se arregle la calculadora, 2,36. 2,35, colocámoslo aquí, 2,356. Esto les va a dar en metros sobre segundo. Juan, ¿por qué das unidades? Radianes. Aquí tengo radianes sobre segundo. Y aquí tengo metros. ¿Qué pasa con el radián? El radián, como yo expliqué entre los primeros talleres, el radián es una unidad adimensional. Literal. Entonces, por eso no se toma en cuenta, o no digo radián cuadrado, no, jamás digo eso, porque es una unidad adimensional.
O sea, literal es una unidad que se expresa solo como para no dejar en vacío eso. Entonces, por esas razones que tengo aquí, 2.35, 6 metros sobre segundo. Ya tengo la A. Vamos a la B. Listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, eh, ¿cuál es la cual describe la energía total del sistema? Bueno, o sea, la C. Eh, bueno, vamos a la B. La velocidad cuando está a punto 10 metros, ¿cierto? La velocidad cuando está a punto 1 metro de la zona de equilibrio. Con una amplitud, dice, vibra por segundo, con una amplitud de 0.15 metros. Recordamos que nosotros teníamos esta ecuación. Yo les mostré ahorita una ecuación, muchachos, que decía que en la velocidad, ¿se acuerda cuando nosotros dijimos que teníamos una velocidad máxima y teníamos una velocidad que no era, ¿cómo decirlo? Como si diche, la máxima, sino que podía encontrarla básicamente en cualquier punto, ¿cierto? Mm, pero, pero, pero yo necesito encontrar esa velocidad máxima y la velocidad, eh, espérenme un momento. Ah, ok. Hay una ecuación, muchachos, que se llama de la siguiente manera. Cuando yo tengo un movimiento oscilatorio de esta manera, ¿cierto? Yo puedo utilizar lo siguiente, que la velocidad máxima multiplicado por el radical de 1 menos x al cuadrado sobre la amplitud. Esa ecuación es la que vamos a utilizar para encontrar la velocidad cuando está a punto 10 metros de la posición de equilibrio. ¿Quieren saber de dónde saqué eso? ¿O solamente Sí, anotan la ecuación se los demuestro? pero en, pero en caso de no usar esta ecuación, ¿habría otra que se podría usar? Porque es la primera vez que yo veo esto. Lo que pasa es que esta ecuación, a ver, esta ecuación sale de un montón de una demostración que es un poquito larga, Ujú. ¿sí? Pero esta ecuación la utilizas cuando tu punto de equilibrio lo tienes en la velocidad máxima, ¿cierto? O sea, es un punto como máximo, por decirlo así. Es una Ujú. relación entre la velocidad en un punto con la velocidad con respecto a la velocidad en el punto de equilibrio. Entonces, por eso te están preguntando aquí, por ejemplo, la velocidad cuando está a punto 10 metros de la posición de equilibrio. ¿Sí me explico? O sea, tienes que encontrar esa relación como tal. Está bien, está bien. Tienes que encontrar esa relación como tal. Pero sí, o sea, esto la pueden, esa la pueden utilizar. Si les preguntan de dónde la sacaron, del Serway. El Serway la explica también. Pero lo que les digo, pues, o sea, si ustedes me dicen, se la puede mostrar, si no, pues se pueden dirigir al Serway, que el Serway creo que también la demuestra.
Bueno, entonces tenemos que la velocidad como tal, en ese punto, ¿cierto? Es igual a la velocidad máxima, o sea, 2.356 metros sobre segundo, multiplicado por la raíz entre 1 menos 1.1 es. 0.1, ¿cierto? 0.1 metros, sí, al cuadrado, dividido entre la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? 0.15, ¿cierto? Esto, muchachos, les va a dar a ustedes, obviamente tiene que dar menor al 2.356, ¿cierto? Eso es algo importante también. Claro, les tiene que dar menor, muchachos, como tal, a la velocidad máxima. Por algo se llama máxima. Entonces tiene que dar menor a ese 2.356. Entonces sería 0.1 elevado al cuadrado sobre 0.15. Voy a obtener espérate un momentico. Espérate un momentico. Esto aquí es elevado al cuadrado. Sí, yo sí dije que era que no me da esa vuelta. Elevado al cuadrado. Eso les da 1.756. 1.756. Ese 1.756 está dado en metros sobre segundo. También. Estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de velocidades, ¿cierto? Algo importante también. Entonces, obviamente los metros cuadrados de aquí, con estos metros cuadrados de acá abajo, pues se van a cancelar, pero me van a quedar las unidades pues que ya tenía previas a la velocidad máxima. Les pregunta la energía total del sistema. A ver, la energía total del sistema. Sí, la energía total del sistema. Entonces, la energía total del sistema, en este caso, como estamos hablando de desplazamientos o de velocidades, ¿cierto? Tampoco me están hablando de constantes, pues, de resortes ni nada de ese tipo de cosas, aunque, ¿dónde está? Espérenme, yo veo una cosa aquí. Nosotros teníamos esta expresión del para las frecuencias. Yo por acá tenía el del resorte, ¿cierto? El armónico simple. Aquí tengo esto, tengo esto. KX cuadrado. Sí, vea muchachos, estamos hablando de que tenemos un movimiento oscilatorio, ¿cierto? En donde básicamente lo que tenemos es energía cinética, ¿sí? Vamos a encontrarlo con la parte de la energía cinética. Entonces, ¿ustedes cómo encuentran eso? ¿Sí? Ustedes lo encuentran de la siguiente manera. Dicen que la energía total vendría siendo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, hay una cosa importante y es que te están hablando de la masa, ¿sí? Más no te están hablando del resorte, que es muy diferente. Entonces, como la masa que tiene, la masa que está atada al resorte, no es el resorte, no estamos hablando del resorte, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos, muchachos, solamente energía cinética en este caso. Y no estamos hablando tampoco del sistema.
para poder tener en cuenta también lo del resorte. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es básicamente un medio de esa masa, o sea, de los 0,3 kilogramos, ¿sí? De ese 0,3 kilogramos, mire que está en un extremo del resorte de la masa esa, ¿cierto? Perdón. Un medio de esa masa que serían 0,3, 35 kilogramos, multiplicado por la velocidad. Esa velocidad al cuadrado, muchachos, sería la velocidad máxima. La velocidad máxima sería 2,356 metros sobre segundo. ¿Por qué la velocidad máxima? Porque la velocidad máxima lo que me indica es el final del recorrido, o sea, lo máximo que va a recorrer como tal, o la velocidad máxima que va a alcanzar el objeto en hacer ese recorrido, ¿cierto? Por eso lo hacemos en función de la velocidad máxima. Háganlo por favor y me cuentan cómo les da. Bueno, me volvió a repetir, por favor, porque en el sistema descartamos la masa del resorte y Listo. Porque te están preguntando es por la masa que está atada al extremo del resorte, más no del resorte. Entonces el movimiento que estamos analizando nosotros es el de la masa, más no la del resorte, ni la del sistema como tal. ¿Sí me explico? o sea, la Sí, energía total del sistema nada más miramos el movimiento de la masa y ya. sí, sí, porque tampoco me está dando la masa del resorte ni nada de eso. Entonces sí, solamente analizamos la energía cinética que sufre esa masa. Eso a 0,971 joules. 9,71 joules. Verificamos aquí en el libro. Efectivamente, 9,97. Bien, sí. La pregunta número D nos dice, eh, la ecuación que describe el movimiento de la masa, suponiendo que t igual a 0, x fue un máximo. Ok. Entonces, sabemos la ecuación de posición, ¿cierto, muchachos? Decimos que x en función del tiempo, tenemos la amplitud, ¿cierto? Que la amplitud vendría siendo 0,15 metros, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de, del W, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo, bueno, más el ángulo de fase, más o menos el ángulo de fase. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos la frecuencia, ¿cierto? Tenemos la frecuencia de oscilación. Entonces, para poder encontrar W sabemos que es 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, sería 2pi multiplicado por la frecuencia, que serían 2,5 sobre radianes sobre segundo, pues, ¿cierto? Entonces, 2 por 2,5 sería 2 por 5, 10, 2 por 5, 5pi radianes sobre segundo, ¿cierto? Radianes sobre segundo. Listo. Esa sería la frecuencia angular. Listo. Ahora, para encontrar el pi, ya sabemos nosotros que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Tenemos
que en X, ¿cierto? X. ¿Cuánto vale X, muchachos? Si X es un máximo. Si X es un máximo, sabemos de que la amplitud vale 0.15, ¿cierto? ¿Sí o qué? Y la amplitud sería el máximo de la gráfica, ¿o no? Digamos que es una gráfica así, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Que es igual a la amplitud. Es el máximo. Entonces sería 0.15 es igual a 0.15. Miren que nos dice, ¿dónde está? En t igual a 0. Significa que lo que está dentro pues se me va y me va a quedar solamente el coseno del ángulo phi. Si yo cancelo esto con esto, ¿cierto? Me va a dar coseno inverso de 1. ¿Cuánto es eso? 0, creo. O con perdón, es que 0. 0, sí. 0. Bueno, en radian eso te va a dar 2pi, ¿cierto? Dos pi. Entonces, ya tenemos el ángulo de fase. Significa que empiezas de 0. O sea, que no tiene ángulo de fase. Pero pues coloquémoslo, sin embargo. 0.15 metros multiplicado por el coseno. W es 5pi. 5pi por t más 2pi. Y esa sería, muchachos, la ecuación como tal que describe el movimiento de la masa. ¿Por qué Estamos, sería, por qué señor, sería OSPI? ¿Por qué sería OSPI? porque el coseno inverso de De 1 1 es es 0. 0, eso. Sí. Entonces, cuando, cuando yo tengo pi, ¿cierto? Mm. El, el coseno inverso sería -1, ¿cierto? El coseno inverso de -1 es pi. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Listo. Y cuando te da el coseno inverso de 1 es 0 o 2pi. ¿Sí o Ah, qué? ok, ok. ¿Cierto? O sea, si tú Sí, sacas el coseno de 2pi es 0. sí, Es 1, perdón. sí, sí, ¿Cierto? sí. Eso. Sí. Entonces, por eso, o lo podemos escribir o lo dejamos así. No hay ningún problema. Listo, gracias. Dale. Juan, una pregunta, ese signo de más y menos del ángulo que lo determina. Em, a ver, ese signo, el desplazamiento. Es decir, la gráfica te puede empezar desde acá abajo. ¿Sí me explico? Ujú. Exactamente. O sea, la gráfica te puede empezar desde acá abajo. No hay ningún inconveniente. Ah, Y eso ya. te puede, o inclusive la gráfica te puede empezar corrida de este lado. O sea, por este lado. Mm, ¿Sí? sí. Entonces te puede empezar desplazada de este lado. Cuando está desplazada de este lado, ahí es menos. Ah, Y listo. cuando está desplazada de este lado es el más. Por eso uno coloca casi siempre para curarse en salud, coloca uno eso. Ah, listo. Eh, a ver,
¿Qué más tenemos por acá? A venir que por acá hay un problemita que que es muy chévere. Mm, es este. Ese me parece muy bacano. Entonces, miren, dice, el péndulo del reloj antiguo de pared del abuelo, tiene una longitud de 0,993 metros. Si el reloj pierde 26 segundos por día, ¿cómo tendría usted que ajustar la longitud del péndulo? Está sabroso, ¿no? ¿Sí o qué? Un problemita tipo parcial, ¿o no? ¿O sería muy maquiavélico cuando les tire eso? Pues yo diría que aquí uno tendría que reducir la longitud, ¿no? En teoría. Listo, sí, tienes que reducir la longitud, claro. Estaba Sí. bien, buen análisis, sí. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo demuestras que tienes que reducir la longitud? Ah, pues, la verdad no sé cómo mostrarlo, pero Listo. sé que cuando tiene menos longitud, hay una ecuación que es en base a la longitud del péndulo y cuando tiene menos, entonces su frecuencia es mayor, por lo tanto es menos el tiempo que tarda en recorrer. Ese es el análisis. Claro, no, estás bien, sí, pero demuéstrelo. O sea, si me explico, muestre. Sí. Aquí el problema, ¿sí o qué? Ujú. Entonces, vean, muchachos. Entonces, en un día, en un día, yo tengo 24 horas, ¿cierto? ¿Sí o qué? Tengo Sí. también, por cada hora, tengo 60 minutos, ¿sí o qué? Es decir, yo voy convirtiendo y digo que tengo 60 minutos por hora, pero también tengo 60 segundos por minuto, ¿sí o qué? Miren que yo todo lo estoy llevando a segundos, ¿cierto? Porque me dice que pierde 26 segundos, ¿sí o qué? Entonces, en este caso tengo 86.400 segundos. Háganme un favor y verifíquenlo en la calculadora. Yo no confío en mí mismo. Eso mismo. Listo. Ahora eso divídelo entre dos, porfa. Porque, primero, porque entre dos, y en No, segundo, no, eso. dale, divídelo entre dos y te digo ahorita. 43.200. 43.200. Listo. Entonces, resulta que, vean muchachos, eh, estos son los segundos que da básicamente el péndulo, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el péndulo, este movimiento que es el tic-tac, pues, ¿cierto? Digamos que esto viene así, ¿cierto? Resulta que pasa y acontece que entre ir y volver es un ciclo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo.
cuando va es un segundo, cuando vuelve es otro segundo, ¿o no? Entonces serían 43.200 ciclos. 43.200 ciclos. Por eso lo dividí entre 2. ¿Listo? Listo. Ahora ya está claro esa parte, ¿cierto? Sí. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿cuántos ciclos pierde en el día? Pierde por día. 52. No, Ah, 13. 13. Entonces, tenemos que pierde 13 ciclos por día. ¿Por qué? Porque tarda 2 segundos en hacer un ciclo, ¿cierto? Ya eso está claro. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? En este caso, lo que voy a hacer es hacer o encontrar lo que sería la razón de pérdida. ¿Sí me explico? Es decir, tengo 43.200 ciclos. Sería lo que normalmente el reloj debería marcar, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí. Pero resulta que ahora este man me está marcando esos 43.200 ciclos menos 13 ciclos por día. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Eso serían 43.187, sí. Dividido 43.200 como tal. Esa sería la razón de pérdida, muchachos. Lo que pierde en el día, lo que pierde por día, dividido lo que originalmente debería estar marcando el reloj. ¿Listo? Ahora, yo tengo una ecuación para el péndulo simple que me dice que el periodo es igual a 2pi multiplicado por la longitud sobre la gravedad. Ecuación que la vimos anteriormente, ¿cierto? Por acá debe estar eso. Miren, el periodo 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Listo? ¿Eso es un péndulo simple? Sí, esto es un péndulo simple. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, este periodo como tal, recordamos que es prácticamente lo que demora en dar el ciclo, ¿cierto? O sea, analizándolo de esta frecuencia, decimos que es 1 sobre t. Y entonces ese periodo es lo que tarda en dar un ciclo, es decir, en una frecuencia. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener que la relación entre periodos sería que el periodo nuevo, ¿cierto? Es igual
a 4, 3, 187 sobre 43.200, el periodo del péndulo viejo. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que el periodo nuevo va a ser igual a lo que a la pérdida multiplicada por el periodo de lo que el péndulo como tal debería marcar, debería estar marcando. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces se cancelarían los periodos viejos y solo quedaría el nuevo, que es el que sacamos. Los periodos viejos y sería el que sacamos. No, porque nos están preguntando por la longitud, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que tenemos 2pi que multiplica a la raíz cuadrada de la longitud del nuevo dividido entre la gravedad. Esto va a ser igual a esto mismo, ¿cierto? Multiplicando a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del viejo dividido entre la gravedad. Entonces, ¿qué puedo yo entrar aquí haciendo? Cancelando los 2pi, ¿cierto? Elevo al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Elevo al cuadrado a ambos lados, de tal manera que se me vayan las raíces. Y esto me va a quedar al cuadrado. Listo. La gravedad se me va a ir, se me va a cancelar con la otra gravedad. Y entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar? Me va a quedar la longitud nueva igual espérenme, yo borro esto aquí, igual a esto al cuadrado multiplicado por la longitud del péndulo viejo. Listo. ¿Cuál es la longitud del péndulo viejo? Es esta, ¿cierto? Es esta que tengo aquí. Entonces, sería multiplicar por 0.993 metros. Háganlo, muchachos, y ustedes me dicen cuánto les da. Entonces, técnicamente, así te digo, 0,992 cerrado. Ah, no, ahí siguieron varios. 4, 0. Ponémoslo en 4. Y sí. 4. Eso. Entonces, mire que lo que nos comentaba el compañero es real. Tenemos que disminuir, obviamente, la longitud del péndulo, ¿cierto? Pero miren que tenemos que disminuirlo de una manera muy pequeña, muy sutil, ¿o no? Estos son 99 centímetros y estos ya serían 24, bueno, 2,4 milímetros, básicamente, sí. Serían 100, esos son 99 centímetros y sí, 2,4 milímetros tenemos que quitarle al péndulo de longitud para ajustarlo y que me marque la hora real. ¿Qué tal estuvo el ejercicio? Bueno, ¿no? Es interesante el análisis. Sí, ok. Ujú. Hombre, ese problemita a mí me pareció muy, muy bacano.
Es fácil, ¿eh? Es bacano, pero es de esos que te ponen a pensar bastante, ¿no? Llama uno de esos rompecocos, pues. Entonces, mire lo cortico que es el ejercicio y, y más encima, lo que más gasta uno es echándole mente a eso. ¿Sí o qué? Es que yo por acá tenía uno de... Sí, más que todo tenía era de esos péndulos físicos. Bueno, hagamos otro por acá abajo. Los que tengo acá. A ver, ¿esto qué es? Un proyectil de masa m de 0,2 kilogramos se mueve a la derecha con velocidad tin, tin, tin. El proyectil golpea y queda fijo en el extremo de la barra estacionaria de masa m 2 kilogramos y la longitud es de 1 metro, que está articulada alrededor de un eje que pasa por su centro. Encuentre la velocidad angular del sistema justo después de la colisión y determine la pérdida de energía mecánica debido a la colisión. Bueno, ¿cómo lo harían? Esto sería por conservación del momento lineal, si no me equivoco. Lineal. No. No, ¿cómo es? Es por conservación, pero Sí. del momento no me acuerdo cuál. Conservación del momento angular. El momento angular porque hace torque, no, porque va a girar la barra. Claro, porque pone a rotar la barra. Ok, ok. Listo. Espérese un momentico. Es que yo aquí tengo. Viernes, miércoles. Listo. Entonces. Ujú. Yo tengo en A, vamos a resolver el punto A. Tengo momento angular inicial es igual al momento angular final. Listo. Entonces, esta es la primera parte, pues, que ya sabemos de que como la barra está en reposo, tenemos la masa de la pelota multiplicada por la velocidad, ¿cierto? Y multiplicado por R o por L, por sí, por una distancia. Entonces, la final va a ser que momento angular, recordamos, ¿cierto? W por W, ¿cierto? Debemos tener una cosa en cuenta, muchachos, y es de que ese momento angular, como se acabó como pues nos decía el problema, el proyectil queda fijo en el extremo. O sea, es decir, queda fijo literal, queda pegado como tal a la barra. Entonces, eso quiere decir de que la inercia es igual a la inercia de la barra más la inercia del proyectil, la inercia que genera el proyectil. Entonces, me están diciendo que la barra tiene una inercia de 1/12 multiplicado por m por L al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que
esa barra como tal tiene un eje de rotación en el centro. Entonces, por eso cogí la del 1/3. Así pasa por su centro de masa. Entonces, más el IP. ¿Cuál es el de la pelota? Sería la masa de la pelota multiplicado por un L medios. ¿Por qué L medios? Este L medios sería el cuadrado. ¿Por qué L medios? Porque la distancia entre el extremo y el centro de rotación es la mitad de la longitud de la barra. Entonces, ya sabiendo esto, de entrada, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí también, esa D sería L medios. Entonces, sería la masa de la pelota que serían 20, bueno, 0,2 kilogramos, ¿cierto? Lleva una velocidad de 100 metros sobre segundo. La distancia como tal va a ser la misma, o sea, L medios, o sea, serían 0,5 metros. Y esto va a ser igual a 1/12 multiplicado por la masa, que serían 2 kilogramos, sería un sexto. Bueno, la longitud es 1 metro, ¿cierto? Es metros cuadrados. Eso me quedaría así, kilogramo por metro cuadrado. Más, ¿cuánto sería el de la pelota? Sería, L medio serían 0,5, ¿cierto? 0,5 elevado al cuadrado sería 0,25, ¿cierto? 0,5 elevado al cuadrado sería 0,25, ¿sí? Y esto multiplicado por 0,2, 0,5. Por 0,2, perdón. Sí, 0,05. Entonces sería aquí 0,05. También kilogramos por metro cuadrado. Eso es igual, bueno, multiplicado también por la velocidad angular. Ahora, resolviendo esta ecuación, voy a obtener que tengo 0,2 por 100 por 0,5 es igual a 10 dividido, bueno, esto en fracción, dividido 1/6 más 0,05. Esto me va a dar 46,154. 4. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, esto me va a quedar, muchachos, vean, este metros con este metro se me van a ir, ¿cierto? Con estos metros cuadrados se me van a ir. Y el kilogramo con estos kilogramos se me van a ir. Entonces me va a quedar 1/segundo. Es decir, radianes sobre segundo. Podemos ponerlo así, radianes sobre segundo. Ya sabemos de que los radianes son adimensionales, ¿cierto? Entonces, me están preguntando, la velocidad angular, ya la encontré. Ese es el punto A. El punto B. El punto B. La energía mecánica inicial. ¿Quién lleva energía mecánica inicial ahí? La barra. No, la pelota. ¿Por qué? Porque se está moviendo.
Pero eso no sería energía cinética ¿Y qué es la entonces. energía mecánica? Ah, sí, lo estoy confundiendo con potencial. No, eso es muy diferente. Energía Ujú, mecánica, tú sabes que es la potencial más la cinética, ¿cierto? sí, Eso. Potencial lo tenemos ahí, pero si tenemos cinética. ok, listo. ¿Listo? Entonces sería un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿esto a cuánto vale? La masa del proyectil vale 0,2 kilogramos, es decir, eso me quedaría 0,1 kilogramo multiplicado por 1000 por 100 elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto les da? Mil. Eso sería 1000 joules. 1000 joules. Listo. Ahora, esa sería la inicial. Ahora, la energía mecánica final, ¿qué pasa? Tenemos una rotación, ¿cierto? Más no traslación. Entonces tenemos un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado, ¿cierto? Recordamos, muchachos, que acá tenemos, cuando yo tengo una rotación, está eso, parcial 3, entonces esto debe ser aquí. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Aquí debe estar entonces. Energía rotacional, miren. La energía rotacional está dada por un medio del el momento de inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado. Entonces, volviendo acá al problema, tenemos un medio de I, pero ¿quién va a ser I? I va a ser esta inercia que tenemos acá. Recordamos que había quedado incrustado, ¿cierto? Entonces sería un sexto más 0,05. Y esto es igual 0,216. Ahora, esto multiplicado por esa velocidad angular que nos dio, 46,154, perdón, 4 elevado al cuadrado. Multiplicado por 46,154 elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 2 y nos va a dar 230,77. Joules. Y como todos nosotros sabemos que un delta de la energía mecánica es igual a la final menos la inicial. Entonces sería eso menos 1000 menos 769,23. Entonces, ¿cuánta fue la energía perdida? Menos
Bueno, fue 769.23 joules. Da negativo, ¿por qué? Porque eso es lo que me indica mi pérdida. Si da negativo, es que indica que está perdiendo. Positivo, está ganando. ¿Claros, muchachos? Todo claro ahí. Listo. Bueno, muchachos, nada, eso es todo.